12 de la noche, ¿verdad? Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, léanlo conmigo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, y lean la última parte conmigo. Tu fe te ha salvado. Vamos a orar, mis amados. Dios, en esta tarde o noche ya quiero agradecerte porque podemos meditar en tu escritura. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Ayúdanos, Dios, a entenderla, a aplicarla a nuestro corazón y a ponerla en práctica, mi Dios. Oro por cada una de las familias que estamos en este lugar para que podamos ver a Cristo en este pasaje y podamos adorarlo como este hombre lo hizo. En Cristo Jesús. Amén. Hay dos pasajes anteriores en Lucas, mis amados. Vayan un poquito al capítulo 9, solo para que entendamos algo que quiero que veamos. Lucas 9, ahí sin perder Lucas 17. Lucas nos narra dos pasajes en Lucas 9:51 y dice lo siguiente en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, dice ahí Lucas, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, esto pasa, mis amados, antes de que Jesús vaya a la cruz. O sea, esta historia, la que vamos a estudiar hoy, es antes de que él fuera a la cruz. Dice el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. El 53 llama mi atención. ¿Más qué dice ahí? No le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, vean la pregunta, hagan esa pregunta conmigo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ellos dijeron, bueno, no nos recibieron, ¿quieres que caiga fuego del cielo y destruya toda Samaria? Y a veces nuestro corazón es un poco parecido, ¿verdad? Versículo 55, entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido, ¿para qué? Perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Ahora, esa es una ocasión que ellos iban caminando, niños, por ahí, y no lo recibieron, y los discípulos ahí, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y se destruya toda la ciudad? Vemos que ellos tenían un corazón no tan misericordioso como Dios. Ahora más adelante, en Lucas 10, vayan ahí a Lucas 10, nos habla de una historia que tal vez han escuchado. Esta es la segunda ocasión que habla de alguien de Samaria. El buen samaritano, ¿recuerdan? Fue alguien que se acercó a alguien que estaba herido, lo llevó al médico, estuvo al pendiente de él, proveyó para sus gastos. Y es la historia del buen samaritano después de que hay alguien que le pregunta que ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? A partir del versículo 25. Solo esas dos historias nos las narra Lucas y el día de hoy, regresen a Lucas 17, solo es para entender un poquito qué estaba pasando. Los samaritanos, niños, eran personas que eran una mezcla entre judíos y de otros tipos de personas, como los que se mezclaron de España con los de México, eran una mezcla, no eran judíos legítimos. Entonces ellos, para un judío, un samaritano era como un perro. Ahora tal vez ahora los perros son domésticos, pero en ese tiempo un perro era un animal que andaba en la calle, no era un animal de una casa. Eran animales carroñeros y para ellos tener relación con un samaritano era como algo que no se podía porque eran como contrarios, vaya. Ellos los veían impuros por no ser puros de sangre.
Ahora, dice aquí, versículo 11 del capítulo 17, yendo Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Recuerden que había dicho Lucas que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Más adelantito, el Señor Jesús va a ser arrestado, va a ser crucificado, va a resucitar al tercer día, pero esto sucedió antes de que él fuera a la cruz. Y el Señor Jesús hizo muchos milagros antes de morir, aún en la cruz, antes de morir como hombre, él salvó a una persona, ¿recuerdan? Antes de partir. Y dice que él iba hacia Jerusalén y él pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, este es un dato interesante porque estas dos regiones a veces para ir a un lugar evitaban pasar por Samaria y mejor preferían caminar más vuelta. Como ahorita que llegamos aquí, nos venimos acá por el Libramiento, es más retirado, pero ellos en vez de cruzar por Samaria decían, mejor yo me voy por una orilla. Y entonces dice que Jesús iba pasando entre estas dos ciudades, pero él tenía un propósito en mente. Versículo 12, vean conmigo ahí. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres. ¿Y cómo estaban estos hombres? Leprosos. Niños, la lepra era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad en la cual cuando alguien estaba enfermo de lepra, lo sacaban de la ciudad hasta que él se curaba, tenía que regresar y hacer ciertos sacrificios, el sacerdote tenía que revisarlo para que estuviera limpio y pudiera regresar a convivir con su familia. Imagínense que alguien de nosotros se enfermara y dijeran, bueno, pues por ahorita no puede estar con nosotros, como cuando era el COVID, ¿recuerdan? Que la gente, pues enciérrenlo porque está enfermo, ese no lo dejen ni salir. Bueno, era más o menos así, porque era muy contagiosa la lepra. Ahora, estos 10 leprosos, no sabemos de dónde era cada uno de los leprosos. Muy probablemente algunos eran judíos, otros eran samaritanos, pero ahí no importaba porque como ellos estaban fuera, pues ellos preferían estar unidos en su desdicha o su desgracia de que sus familias los habían sacado y el propio pueblo, que ahí no importaba si eran de diferentes pueblos, ahí no les interesaba eso. No dice aquí cuántos eran de unos, cuántos eran samaritanos. No dice aquí, al final solo dice que uno que era samaritano volvió, pero ahorita llegaremos ahí. Entonces dice que al entrar en esta aldea, versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Y qué hicieron ellos? Los cuales se pararon de lejos. Ahora, esto es importante porque para los religiosos de ese tiempo, aún cuando un leproso se acercaba, ellos les colocaban como campanas y hacían un ruido para saber que venía un leproso y ¡ay, vienen los leprosos! Y alejarse. De hecho, ellos eran tan estrictos que ellos mantenían cierta distancia de alguien que estaba enfermo. Ahora, de lepra. Y es importante, mis amados, porque los maestros religiosos de ese tiempo, los rabinos o los muy estudiados, decían que era una enfermedad enviada por Dios a los pecadores. Ellos decían, bueno, ¿tienes lepra? Esa es una enfermedad que te mandó Dios. Hay una historia en Segundo de Reyes, no vamos a ir ahí, pero recuerdan cuando Naamán, él va para ser sanado, él tenía lepra, él no era del pueblo judío, y llega con Eliseo, un profeta de Dios, y recuerdan, él va a un río, se sumerge ahí 7 veces y después de esto se le quita la lepra. Y después el que le ayudaba a Eliseo, Giesi se llamaba, era su criado, se enfermó de lepra. ¿Recuerdan esta historia? Él se enfermó porque fue y le pidió dinero a este hombre. Eso está en el Segundo de Reyes 5:25. No voy a entrar ahí. Y otra historia de alguien que tenía lepra era un rey. Niños, un rey que se llamaba Azarías o Usías. Este rey fue a hacer algo que Dios no le había pedido hacer. Y dice la Biblia que la lepra le brotó en su frente. Entonces, ellos decían, es un castigo de Dios cuando alguien tiene lepra. ¿Y por qué quiero compartirles esto? Bueno, porque probablemente tú y yo no tengamos lepra, no tengamos una enfermedad contagiosa que yo diga, bueno, si me acerco a él no pasa nada. Pero hay una enfermedad que todos tenemos aún, del bebé que está aquí pequeñito. ¿Cómo se llama? Caleb. Aún Caleb, que está desde pequeño, tiene esa enfermedad y se llama pecado. Tal vez Caleb no es alguien que dicen, mira qué bonito bebé, sí, pero es alguien que tiene pecado en su corazón. Entonces, ¿cuál es el problema de todos los que estamos aquí? Que tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que hacemos que no agrada a Dios. Nuevamente,
Tal vez no estamos enfermos de una enfermedad contagiosa, de gripa, de tos, tal vez uno sí, otro no. Bueno, pero algo que tenemos todos en común es el pecado. Y el pecado es algo que Dios odia. ¿Sí sabían eso? Dios odia el pecado. Y podemos ver que Dios odia y aborrece el pecado porque cuando Cristo muere en la cruz, Él muere por pecadores como nosotros. Entonces, ahorita llegaremos un poco aquí. Mas, sin embargo, en la ley de Moisés, en Levítico, se decía que los leprosos, bueno, tenían que ser expulsados de toda la sociedad. Imagínense que ahora dijeran, bueno, ¿quién el día de hoy ha dicho una mentira? Y uno, yo he dicho, bueno, pues vete de aquí porque eres mentiroso. Imagínense el grado que podía llegar alguien por decir, bueno, está enfermo, tal vez no estamos enfermos nuevamente de algo físico, pero estamos enfermos de pecado. Entonces, en Levítico leemos que ellos habitaban solos y es por eso que estos 10 hombres se juntaron, todos estaban enfermos de lo mismo, de lepra, y por ahí se encontraron juntos y andaban juntos caminando, ¿no? Y llama mi atención porque dice que Jesús iba pasando por ahí. Ahora, esto también llama mi atención porque Jesús antes, en Lucas 5, había sanado a un leproso al principio de su ministerio, pero ahora, vean lo que dice el versículo 13, vayan conmigo ahí. Dice que ellos se pararon de lejos, recuerden que no se podían acercar, y alzaron la voz diciendo, ¿qué dijeron? ¿Dijeron? Jesús, maestro, ten misericordia ¿de quién? De nosotros. Ahora fíjense, el que ellos clamen a Jesús en una voz muy alta, no sé si alguna vez alguien ha hablado tan fuerte que aún puede quedarse ronco, con toda su fuerza, porque estar enfermo, no sé si alguna vez a alguien de los que está aquí le gusta estar enfermos, yo creo que no, ¿verdad? Menos estar lejos de su familia, no les pueden dejar entrar ni a su cuarto, yo creo que era algo terrible. Y dice que ellos gritaron con toda la fuerza que su cuerpo les permitió. Ahora, ellos dijeron algo importante, ellos dijeron Jesús y después dijeron otra palabra, ¿cuál es? Maestro. Ahora, es probable que ellos solamente conocieran a Jesús como alguien que hacía grandes milagros de sanidad y era un buen maestro. Ahora, ¿esto cómo lo aplicamos a nosotros? Probablemente algunos de los que estamos aquí decimos, bueno, yo sí sé que Jesús fue una buena persona, sé que Él murió en una cruz, sé que Él era un maestro de 12 discípulos, pero ahí nos quedamos, ¿no? En que era alguien bueno, alguien íntegro, alguien que no pecó, alguien que hacía las cosas bien. Pero ellos llaman mi atención porque le dijeron algo después de decirle maestro. ¿Qué dice ahí? Ten misericordia de nosotros. Ahora, es importante esta frase, ten misericordia de nosotros, porque tiene que ver con compasión. No sé si alguna vez tú has tenido misericordia de alguien, que tú mereces, si eres papá, tu hijo merece que le pegues, pero tú dices, bueno, le voy a dar una oportunidad más. Eso es misericordia, porque no le das lo que él merece. Tú estás teniendo misericordia de ellos, a pesar de que hicieron algo. Tú estás siendo paciente y tú tuviste misericordia de alguien. Bueno, ese es un atributo de Dios. Y ese atributo de Dios se nos comparte a nosotros para que ahora nosotros podamos tener misericordia de las personas. Pero es importante porque la misericordia que ellos piden es para que Él ayude en medio de su necesidad. Ahora, la pregunta para los que estamos aquí es si realmente nos vemos enfermos de pecado. Probablemente tú digas, bueno, yo soy muy pequeño o yo soy muy grande, yo no soy tan pecador. Tal vez mis hijos sí son terribles pecadores, pero yo no soy tan pecador. Bueno, la Biblia dice, mis amados, que todos estamos en problemas con Dios, todos. Nuevamente, aún el bebé, aún Caleb, que es un bebé muy bonito y muy pequeño, él está en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque dice el rey David que desde el vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado. Hay un pecado original y todos nacemos con esa mancha del pecado original. Ahora, estos hombres le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Y no sé si alguna vez tú le has pedido a Dios que tenga misericordia de ti. Tú sabes que has hecho las cosas mal. Tal vez has mentido, tal vez has robado algo de tus padres, probablemente, creo que más de alguno aquí lo ha hecho, ha tomado una moneda, ha hecho cosas que sus papás dicen, eso no lo hagas, eso está mal. ¿Y saben por qué nos damos cuenta? Porque en nuestro corazón, algo muy dentro de nosotros nos dice que eso que hicimos está mal. Entonces, al darte cuenta que algo que hiciste está mal, con quien estás en problemas es con Dios. Probablemente tú digas, bueno, mi papá me va a regañar si se da cuenta que yo quebré la pantalla. Bueno, la realidad es que tal vez no te hace algo, pero el problema es que cuando hacemos algo malo es
pecar contra Dios. Ese es el problema. Nuevamente, el problema no es hacer las cosas perfectas, sino que cuando hacemos algo mal, sabemos que está mal. Aunque nadie nos diga, eso es mentira, eso es robar, eso es desobedecer a tus padres, eso es mirar a alguien con un deseo que no es correcto, y uno sabe que está mal. ¿Cuál es el problema de esto, mis amados? Que estamos en problemas con Dios. ¿Y a quién debemos pedirle misericordia? A Dios. Nuevamente, tal vez yo tengo que pedirle perdón a él, o a mi esposa, o a mis hijos, o a alguien, pero con el que estoy en problemas es con Dios. Y es por eso que ellos dicen aquí, ten misericordia de nosotros. Eso es algo que podríamos pedirle hoy al Señor. Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Nuevamente, no estoy enfermo de algo, un cáncer o algo, Señor, tal vez, pero estoy enfermo de pecado. Es reconocer que somos pecadores y reconocer, mis amados, que si morimos en una condición enfermos de pecado, estaremos en problemas eternos con Dios. Porque la Biblia dice que en el momento que tú y yo muramos, todos los que estamos aquí, inmediatamente hay un juicio. Ahora, de los que estamos aquí, díganme, alguien que nunca haya pecado. Que diga alguien, yo nunca he pecado. Tal vez Caleb, ¿verdad? Diría, yo no he pecado. Bueno, todos estamos en problemas con Dios. Y la Biblia dice, mis amados, que Dios ha determinado a salvarnos a través de Cristo. Ahorita veremos más adelante eso. Pero que todos estamos camino al infierno. Todos estamos leprosos, enfermos de pecado, apartados de Dios porque no podemos acercarnos a Él. Aún ellos dice que se pararon a cierta distancia de Él. Ahora, vean lo que dice el versículo 14. Dice lo siguiente: cuando Él los vio, ¿Él qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. Y esto llama mi atención porque en los capítulos 13 y 14 de Levítico, que no los voy a leer ahí, no los voy a leer ahorita, los leí en la mañana, pero ahorita no los voy a leer. Los sacerdotes, niños, eran designados por Dios para que ellos, en situaciones como estas, ellos observaran a las personas, las sacaran nuevamente para revisarlas, hicieran los sacrificios, y todo esto lo hacían porque ellos decían si estaba limpio. Aún si mi hermano Eduardo decía, yo ya me limpié, no, todavía tienes una marquita de lepra, todavía no tienes que estar aquí con nosotros, lo volvían a sacar hasta que él se curara. El sacerdote en ese tiempo era el que determinaba si esta persona podía regresar a su casa o no. De hecho, si la casa estaba llena de lepra, destruían la casa. En la mañana estaba leyendo ese pasaje, tumbaban la casa y aún las piedras las tenían que sacar. Hacían tantas cosas porque Dios quería un pueblo limpio, aún de enfermedades. Ahora, nuevamente, ¿cuál es el problema con esto? Que ellos, el Señor Jesús les dijo, vayan, id y muéstrense a los sacerdotes. Pero vean la segunda parte, vean conmigo ahí. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó con ellos? Quedaron limpios. No sé si alguna vez te has ensuciado de lodo o has salido a la calle a jugar con tus amigos y tu mamá te dice, oye, si andas así de mugroso, tú vas a lavar tu ropa, y te dan una regañada. No, bueno, ellos mientras iban corriendo hacia los sacerdotes, ¿qué pasó con ellos? Fueron limpiados. ¿Qué hicieron ellos para ser limpiados? Nada, únicamente creer lo que Jesús les había dicho, vayan. Ahora, esto es importante, mis amados, porque probablemente exteriormente, fuera de nosotros estamos limpios. Uno puede decir, bueno, pero el problema es nuestro corazón. ¿Por qué, mis amados? Porque estos 10 leprosos, no sabemos cuál fue la consecuencia de que estaban enfermos, pero pues por algo el Señor los había apartado de la sociedad. Y es importante también que entendamos que aquí todavía Cristo no muere, aquí todavía Cristo no ofrecía su sacrificio, y aquí todavía ellos estaban en las leyes del Antiguo Testamento. Imagínense, ellos tenían que cumplir 600 y tantas leyes que estaban aquí escritas, y aún en eso era tan difícil cumplirla que solo Cristo podía cumplir las leyes perfectamente. Y es por eso que Jesús les ordena cumplir la ley, vayan con los sacerdotes, porque aún Jesús, mis amados, Él no vino a ponerse en contra de la ley, Él vino a cumplir la ley. Si vemos en la Biblia, Él de pequeño fue circuncidado a los 8 días, todo lo que la ley pedía, aún fue bautizado, muchas cosas que Jesús hizo, porque Él vino a cumplir la ley. No vino a decir es que lo que Dios dijo está mal, no. Él es la misma ley, Él es la palabra de Dios. Entonces, estos 10, mis amados, estaban todos afectados de esa terrible enfermedad. ¿Se imaginan? Estos estaban todos decididos a hacer lo que les dijeran. Es más, si les decían, pues vayan y métanse al río, ellos lo hacían
con el propósito de ser sanos. Probablemente ellos habían oído a Jesús que sanaba personas, que resucitaba muertos, pero no lo habían visto hasta ese momento. Y es importante que nosotros entendamos que tal vez hemos oído muchas cosas de Jesús. El problema para nosotros no es si hemos oído, el problema es si creemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque podemos decir, bueno, Jesús sí sanaba personas, yo le he pedido a Dios que me sane y no me sana. Bueno, probablemente el Señor contigo y conmigo quiere salvarnos. A Él no, mis amados, dice la Biblia, que para el Señor es preferible que tú y yo entremos sin pies, sin manos, sin ojos al cielo, que vayamos enteros al infierno. ¿Se imaginan eso? Y Dios va a hacer lo necesario para que nosotros entendamos que nuestro pecado es tan grave que llevó a Cristo a la cruz y que ahora podamos ser salvados, que es lo que vamos a ver al final. Ahora, todos estos estaban enfermos nuevamente. Ellos emprenden su camino, imagínenselo corriendo y empezar a ver que se empezaron a limpiar la piel. Si pueden, por ahí luego vean en su teléfono cómo era un leproso. La piel de un leproso era así que hasta se le caía en partes. Entonces, ellos todos son sanados. La pregunta es si todos fueron salvos. Esa es una pregunta importante. Porque Jesús, cuando ustedes lean la Biblia, sanó a muchas personas, pero no a todas salvó. Entonces, es preferible, aun si yo voy a un hospital enfermo de cáncer, es preferible que Dios me salve a que Dios me sane. No quiero decir que Dios no puede sanar. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él puede sanar, levantar un muerto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero es más importante que Dios me salve a que Dios me sane. Probablemente yo le he pedido, Dios, sáname, por favor. Me duele mi cabeza, Señor, alguna enfermedad. Y eso es bueno. No digo que no lo hagamos, pero es más importante que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que no nos dé lo que merecemos. Porque si Dios nos da lo que merecemos, no sé si alguna vez sus papás le han dicho, te voy a dar tu merecido. Bueno, ahora imagínense que hemos pecado contra un Dios que es santo, 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 y que aborrece tanto el pecado, que castigó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cómo le va a ir a todos aquellos que no se arrepientan? ¿Se imaginan? Eternamente en el infierno, separados, bajo la ira de Dios, en un lugar terrible donde dice la Biblia que van a crujir sus dientes, van a estar pecando, hablando contra Dios, y no va a haber salida. Ahora, dice que ellos iban corriendo y fueron limpiados. Versículo 15, vayan ahí al versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido, ¿qué? Sanado. Fíjense, él se dio cuenta que fue sanado. Entonces, este que vio que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Y luego dice el 16, y se postró en tierra a sus pies. ¿Por qué hace esto? Porque Jesús es Dios. Sí es hombre, pero Jesús también es Dios. Dándole gracias, y agrega algo ahí Lucas, y este era samaritano. Ahora, ¿recuerdan que no había relación entre un judío y un samaritano? Era como algo que no se podían ver. Bueno, Jesús muestra esto de sanarlos. Sanó a los 10, pero solo uno de ellos volvió. Solo uno de ellos fue a Cristo, adoró a Dios y se inclinó ante Él. Ahora, mis amados, un resumen. Los 10 hombres tenían la misma enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Lepra. Los que estamos aquí, no sé cuántos somos, tenemos la misma enfermedad y se llama pecado. No podemos llamar, bueno, es que era una mentira piadosa. No, es una mentira pequeña y una mentira grande es pecado. No podemos decir, es que no era tan grave, dije una mentira. Bueno, es pecado. Ahora, estos 10, ¿qué hicieron? Se pararon a lo lejos, como ordenaban ellos, y los 10 clamaron lo mismo, ten misericordia de nosotros. Los 10. Pero algo importante, aunque los 10 recibieron la misma orden, vayan y muéstrense a los sacerdotes, todos fueron limpiados, pero solo uno, vean el versículo 15, solo de uno de ellos, ¿qué hizo? Volvió. ¿Glorificando a quién? A Dios. Solo uno de ellos, mis amados, se postró sobre su rostro humildemente. Esto era como que no merecía eso que había recibido. Solo uno de ellos le dio gracias por lo que había hecho con él. Solo uno de ellos fue declarado salvo en ese mismo instante. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros, para los que estamos aquí, es si tú has pedido ser sanado, probablemente Dios te ha sanado, probablemente Dios no te ha sanado, y no que no me interese o no me preocupe eso. Aún si alguien tiene una necesidad de orar, lo hacemos y oramos por él. Pero la pregunta es si tú eres salvo de la ira de Dios. ¿Se imaginan
La ira de Dios no es, el Señor ya me sanó. Ya puedo hacer lo que yo quiera y voy a hacer mi voluntad y voy ahora sí a embriagarme y voy a hacer todo. Al cabo, dice la Biblia que pues voy a morir. Bueno, a final de cuentas, sí vamos a morir. El problema es morir sin Cristo. Esa es la diferencia. Y es por eso que, que cuando uno entiende su maldad y su pecado, lo que uno quiere es ser salvo. No me interesa que siga enfermo, pero yo quiero que Dios me perdone mis pecados. Ahora, nuevamente, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Ya habían sido sanados? Ellos iban, quiero que lo imaginen, corriendo hacia los sacerdotes para ser restaurados a la sociedad, volver a su casa, hacer muchas cosas normales, pero ellos no iban a conocer a Cristo de una manera personal. Y eso, mis amados, es algo que solo viene de Dios. O sea, solo Dios puede ayudarnos a darnos cuenta si Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y si realmente yo me he perdido, me he ido, he hecho mi voluntad, aún en esto, es como si yo fuera uno de esos, iba corriendo con esos 10 y el Señor me llama a que venga Él. Vengan a mí, dice Jesús, todos aquellos que estén ¿qué? Cansados y cargados. Él no pide que vayamos los que no hemos pecado, los que estamos limpios, no. Él dice, vengan todos los enfermos de pecado, vengan a mí. Y de hecho, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, se refiere al pecado. Porque aún, no sé si alguna vez les ha pasado que han dicho una mentira, ¿no? Y decir una mentira te hace decir otra mentira, porque ya no sabes cómo remediar una mentira anterior. ¿Cuál es el problema? Que el pecado es muerte, dice la Biblia. Y el pecado es algo que es cansado traer tu... No sé si han visto la película del Progreso del Peregrino, que él va con su mochila cargada. Véanla en casa, es una película familiar. Y él hasta que conoce a Cristo y va viéndolo a él, su carga es quitada. Entonces, ¿por qué el ser humano vive cansado? Por el pecado. El pecado es algo que cansa, enferma, trae muerte. El pecado es algo terrible que aún llevó a Cristo a la cruz. Ahora, vean el versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron qué? ¿Limpiados? Ahora, ¿Jesús sabía que eran 10? Sí, sabía que eran 10. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este ¿qué? Extranjero. Literalmente Jesús está diciendo, este de otra nación, y es la única vez que aparece esta palabra aquí. Ahora, esto es importante, mis amados. El sol, dice la Biblia en Mateo 5, ¿sale para quién? Para todos, buenos y malos. Él envía lluvia sobre justos e injustos. Estos 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Vean lo que dice aquí a continuación, versículo 19. Y le dijo, levántate, ¿qué más? Vete. ¿Tu fe qué? Tu fe te ha salvado. Ahora, la fe de este hombre no fue lo que lo curó. ¿Por qué no? Pues tuvo fe. Yo tengo fe. Lo que lo curó fue Cristo, pues. Lo que lo sanó fue Cristo. El que lo salvó fue Cristo. No fue su fe, porque yo puedo decir, bueno, aún mi fe hace que haga tantas cosas. Bueno, lo que nos salva es Cristo, la persona de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Ahora, esto es importante porque aún la fe, niños y grandes, la fe es algo que Dios te va a dar. Tal vez tú digas, yo no tengo fe. Bueno, pídele a Dios, Él te va a dar fe. Tal vez tú digas, yo ni creo en Jesús. Bueno, solo Él te puede dar esa fe para que tú seas salvado. Ahora, aún esto es un don de Dios, dice Efesios 2. Y es importante porque aunque Jesús sanó su cuerpo, nuevamente, no estoy en contra de que el Señor haga milagros. Yo creo que sí. Pero lo más importante que Él hizo, ¿qué hizo? Salvó su alma. Eso es lo importante. El problema no es, mis amados, estar enfermos. El problema es si somos salvos, si hemos creído en Cristo o no. Ahora, la fe, dice la palabra, la fe viene por oír a Cristo, por oír lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo van a oír si las personas, si no hay quien les enseñe? Pues alguien tiene que hablarles de Cristo. Sea un poco que sepas, sea mucho, tal vez no sepas nada de Cristo. Bueno, lo que te va a ayudar a tener fe, a creer lo que Cristo hizo por ti es esto, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, imagínense, estos 9 que iban corriendo, ellos seguían igual de perdidos, porque ahora estaban sanos, pero iban corriendo nada más para obtener lo que habían perdido. Pero estaban camino al infierno. Esos 9 seguían sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, lo más importante, mis amados, no es la cantidad, dice un hermano, de luz que hemos recibido, sino lo que hemos hecho con esa luz que hemos recibido.
Y dice él que en este caso, este samaritano, aunque era alguien menos instruido, era alguien que no sabía mucho la Biblia, no crean que la sabían de memoria, ellos sabían poco. De hecho, si recuerdan a la mujer samaritana, dice que ella decía, bueno, ¿y dónde debemos adorar? En este monte. Bueno, que ella estaba tan confundida que tenía un poco de conocimiento, ella sabía que había un Salvador, pero aún eso, los judíos eran más estudiosos de la Biblia. Los samaritanos eran como alguien que apenas iba empezando a estudiar un poco acerca de Dios. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros es, ¿cuál de los dos grupos somos? ¿O los 9 que se fueron corriendo, o el que regresó a Cristo para ser salvo? Esa pregunta deberíamos hacerla, cada uno de los que estamos aquí, aún los niños, porque un niño no se hace cristiano por ir con sus papás a la iglesia. Un niño o una niña tiene que pedirle perdón a Dios y creer en Cristo para ser cristiano, para ir al cielo, pues. ¿Cuál es el problema? De que aún alguien puede decir, bueno, pues es que yo he ido con mis papás a la iglesia toda la vida. O aún alguien grande, ¿no? Puede decir, no, pues yo todos los domingos voy a la iglesia, llevo mi Biblia, canto alabanzas. Bueno, pero si no has creído en Cristo, pues puedes hacerlo y no sucederá nada. Al final de tu vida, Jesús te va a decir, no te conozco. La pregunta que nos deberíamos hacer es si realmente Jesús me ha declarado salvo o salvado. ¿Salvado de qué? Del infierno, ¿se imaginan? La Biblia dice que Cristo en la cruz llevó nuestro pecado. Todo lo que hemos hecho mal, tal vez tus papás o tal vez tu esposo o tu esposa no lo ha visto. Bueno, el Señor sí lo ha visto. Y Él va a juzgarte por lo que hiciste mal a lo largo de tu vida. No te va a juzgar por lo bueno, te va a juzgar por lo malo. ¿Qué tenemos que hacer antes de morir, mis amados? Aún alguien pequeño puede decir, bueno, pero yo voy a vivir muchos años. No lo sabemos. De repente podemos ver en los hospitales que hay aún jovencitos. Yo veo muchos jóvenes, 20, 30 años, enfermos, muy enfermos, y digo, híjole, la muerte es tan inmediata. Así que, nuevamente, no esperes a tener 60 años o 80 para decir, bueno, ahí le voy a pedir misericordia a Dios que tenga conmigo. Si no, eso tenemos que hacerlo ahora. Y la Biblia dice, mis amados, vayan conmigo a Primera de Juan, ahí al final. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice Juan habla como si fuera un padre. Y si pueden, lean toda la carta de Juan, son 5 capítulos, es breve. Pero el capítulo 2 dice algo. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Probablemente yo diga, bueno, yo ya había creído en Cristo. Yo no soy de los 9 que corrieron sin esperanza. Yo soy del que regresó y lo adoró hace mucho tiempo. Bueno, aún si has pecado, dice la Biblia, tienes un abogado. ¿Y quién es tu abogado? No soy yo, no es Eduardo, no es nadie de nosotros. Es Cristo sentado a la derecha del Padre. Porque Él murió por nosotros. ¿Para quién es eso? Para los que han creído, que ya creen en Cristo, pero que han pecado, que digan, bueno, pues es que la realidad es que yo pensé que podía hacer lo que quisiera. Dice la Biblia que ahora tenemos un abogado, si hemos pecado. Pero poco antes dice lo siguiente, versículo 8 en el capítulo 1, vean ahí, versículo 7, perdón. O desde el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? En tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, yo les pregunto, ¿creen que un mentiroso puede ir al cielo? Pero dice lo siguiente, si decimos que no tenemos pecado, ese es el 8, perdón, me salté el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿y qué dice ahí al final? ¿Y la sangre de Jesucristo qué? Su Hijo, ¿qué hace la sangre de Cristo? Niños, ¿qué entonces es lo que limpia mis pecados? ¿Ir a la iglesia el domingo? ¿Cantar una canción? No, la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Nuevamente, ¿es bueno leer la Biblia? Sí. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí, es necesario para nuestra alma, pero lo que quita mi pecado es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Porque hay personas que pueden decir, es que ve a la iglesia y ahí te vas a salvar. Bueno, te va a salvar pedirle perdón a Dios y creer en Cristo. Lo demás lo vas a hacer después. Pero ¿qué tienes que hacer hoy? Porque hoy, imagínense, hoy es jueves, ¿y qué tal si hoy muere alguien y no alcanza a ir al lugar de reunión el domingo? Y dice, no, pues no fue a la iglesia. Es importante que el día de hoy nos pongamos a cuentas con Dios.
Porque dice aquí que lo que nos limpia el pecado, ¿qué es? La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y dice algo importante. Y la verdad, que es Cristo, no está en nosotros. Entonces, si yo digo, bueno, yo no soy un pecador, yo no soy esos leprosos, esos leprosos son los que están en los sillones y ahí ellos sí. Nosotros no. Bueno, si alguien dice que no tiene pecado, se está engañando a él mismo. Porque aún un mal pensamiento, aún una mala palabra, aún una mala actitud, es pecado. Todo lo que no procede de fe, dice la Biblia, es pecado. Todo aquello que aún hago, tal vez para que me vean o algo, es pecado. Aún el Dios conoce mi corazón. Y dice la Biblia que de nuestro corazón sale lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy, niños y grandes? Pedirle perdón a Dios. Porque dice aquí, vean el capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? El Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es mi abogado? ¿Yo soy mi abogado? No. Yo puedo portarme bien, pero portarme bien no me va a salvar. El que me va a salvar es lo que Cristo hizo por mí. Así que dice que este hombre, regresando a la historia, fue salvo en ese mismo momento. Así que el llamado, ¿cuál es? A ponernos a cuentas con Dios hoy. No esperar a mañana, no esperar al domingo y a creer que Cristo, así como esos leprosos, nos viene a limpiar algo más importante que es una enfermedad, el pecado. Y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Vamos a orar, por favor. Si quieren ponerse de pie o quedar sentados, está bien. Mi Dios, en esta